gusto para mí dar comienzo a este evento en el Paraninfo de la Universidad de la República, en el cual los candidatos a la presidencia, cuyos partidos tienen representación parlamentaria a partir de las elecciones nacionales de 2014, han sido convocados a exponer sus propuestas en seguridad social. Este encuentro tiene un origen especial, y es que las tres representaciones sociales en el directorio del Banco de Previsión Social se juntaron para convocarlo. Trabajadores, empresarios, jubilados y pensionistas, que en ocasiones tienen visiones diferentes y hasta contrapuestas, entendieron que valía la pena generar un espacio para fortalecer la democracia y que todos podamos escuchar de primera mano ideas en esta área tan sensible para los uruguayos. Y es bueno hacer notar que este diálogo que hay entre los actores sociales y este entendimiento, la necesidad de generar un espacio así, no es siempre lo común en otros países. Los tres representantes sociales en el directorio del BPS nos acompañan en este momento en el estrado: contadora Elvira Domínguez, en la representación empresarial, Ramón Ruiz, como representante de los trabajadores, y Sixto Amaro, de los jubilados y pensionistas. Y lo que nos reúne aquí es pensar la seguridad social del futuro, una seguridad social que atienda a las nuevas tendencias del mercado laboral, en materia laboral, las nuevas tendencias que se dan en el mundo del trabajo, los desafíos que representa la automatización y la mayor expectativa de vida, y cómo también vamos a llegar cada vez mejor todos a esta etapa de retiro. ¿Cómo serán los trabajos del futuro? ¿Cómo deberá la seguridad social adaptarse a ese nuevo contexto? ¿Deberían aportar los robots a la seguridad social? ¿Deberían las empresas pagar más impuestos cada vez que sustituyen trabajadores por máquinas, tal como plantean algunos de los popes de las gigantes tecnológicas? ¿Cómo debería financiarse la reconversión laboral, por ejemplo? ¿Quiénes cuidarán de nuestros abuelos? ¿Llegarán los robots a lidiar con semejante desafío? Estas preguntas, que ustedes saben no son nada novedosas y que se las hace el mundo entero con más incertidumbres que certezas, deberán estar sin duda arriba de la mesa a la hora de que el próximo gobierno decida encarar, como coinciden los principales protagonistas, una reforma de la seguridad social. Antes de dar la palabra a quienes nos acompañan, es pertinente aclarar que la convocatoria, como señalé, en esta instancia fueron invitados todos los candidatos a la presidencia cuyos partidos obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones de 2014. De todas formas, cabe señalar que el diálogo está abierto, según me han manifestado los representantes sociales, y es un criterio que se debió establecer, pero el diálogo y la convocatoria es a seguir conversando y a seguir recibiendo ideas al respecto. El doctor Luis Lacalle Pou pidió disculpas y se excusó por no estar presente por motivos de agenda. Nos acompañan el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, ingeniero Daniel Martínez, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, economista Ernesto Talvi, el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, doctor Pablo Mieres, y el candidato a la presidencia de la República por Unidad Popular, el maestro Gonzalo Aviso. Quiero leerles a continuación la carta que envió el presidente Tabaré Vázquez con motivo de este evento. Montevideo, 20 de agosto de 2019. Banco de Previsión Social, directores, contadora María Elvira Domínguez, señor Ramón Ruiz, señor Sixto Amaro. De mi mayor consideración, agradezco la invitación a participar de la jornada de diálogo social para abordar los desafíos de la seguridad social. Lamentablemente, compromisos agendados con anterioridad me impiden acompañarlos en este tan importante encuentro. Hago propicia la ocasión para reiterarles las seguridades de mis altas consideraciones, firma doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay. Desde aquí aprovechamos para expresarle nuestros mejores deseos para la salud del presidente. Les propongo ahora, en primer lugar, escuchar al economista Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida. Economista Arín, adelante. Buenos días
Antes que nada, bienvenidos a todas y todos a este ámbito de la universidad que es el Paraninfo, Casa de la Democracia Universitaria y espacio de discusión y debate por excelencia. Para nosotros es un gusto estar recibiendo a los candidatos a la presidencia de la República en el día de hoy, por primera vez, esperamos que no sea la última, en esta casa de estudio y en este ámbito, para intercambiar ideas y propuestas vinculadas a la seguridad social. En segundo lugar, agradecer a las delegaciones sociales, el Banco de Previsión Social, por la iniciativa, porque esto implica discutir en clave de futuro el desarrollo del país en una de las áreas medulares que hacen la protección social, a la seguridad social. Por la iniciativa y por la capacidad de encuentro en un ámbito de estas características. Habla bien de la democracia uruguaya, la posibilidad de que desde organizaciones sociales que hoy integran un ámbito tan relevante como el Banco de Previsión Social, se haga un acuerdo para convocar a los candidatos a la presidencia de la República a discutir en clave de futuro la seguridad social. Y esa posibilidad, que es relativamente extraña en el contexto regional, deberíamos reivindicarlo como un activo central de nuestra vida democrática. Es por lo tanto un gusto tener presente aquí a los candidatos a la presidencia y es a la vez un honor que las delegaciones en el Banco de Previsión Social nos hayan solicitado ser en este caso maestros de ceremonia simplemente para abrir este evento que es tan relevante para pensar en clave de futuro al Uruguay. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Este ámbito es la Universidad de la República, por lo tanto pertenece a la República. Bienvenidos sea la discusión y el debate democrático en Uruguay. Gracias, economista Arim. A continuación voy a leerles el mensaje que los representantes sociales ante el directorio del Banco de Previsión Social quieren hacerles llegar. Mensaje de las 3 representaciones sociales en el directorio del Banco de Previsión Social. Es un placer para los 3 directores sociales del Banco de Previsión Social encontrarnos hoy aquí, en el emblemático Paraninfo de la Universidad de la República, con todos ustedes, para hablar de un tema tan importante para todos los uruguayos como lo es la seguridad social. Este importante evento, que incluyó la apertura del rector de la Universidad de la República, economista Rodrigo Arim, a continuación tendrá las palabras del contador Enrique Iglesias y luego las exposiciones de los candidatos a la presidencia de la República por los partidos políticos que alcanzaron representación parlamentaria en la anterior elección nacional. Desde su concepción, esta actividad fue pensada como un ámbito plural para profundizar la democracia, en un marco de tolerancia y respeto por las ideas del otro. En los últimos meses hemos visto diversos actores políticos y sociales y analistas académicos intercambiando visiones y propuestas sobre cambios que hacen al presente y futuro de nuestro sistema de seguridad social. Creemos que, más allá de los matices o diferencias que podamos tener, es fundamental que los candidatos a la presidencia de la República puedan tener un espacio para aportar su visión, sus perspectivas y sus propuestas. Convencidos de la importancia que tiene la seguridad social, nos parece fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de escuchar a quienes pugnan por obtener la responsabilidad de gobernar el país durante los próximos 5 años. Esta actividad, como su título lo indica, también tiene por objeto subrayar la importancia del diálogo social para procesar los cambios que se entiendan necesarios. Los sistemas de seguridad social configuran uno de los principales pactos que se dan las sociedades. Y en ese contexto, los actores sociales tenemos un importante rol a desempeñar. En este sentido, y así pensamos que lo avalan los 27 años de participación social en el directorio del Banco de Previsión Social, estamos convencidos de que es necesario y positivo para el país que, cualquiera sea el resultado electoral, se convoque un diálogo social en seguridad social que permita a las 3 representaciones sociales, desprendidas de cualquier espíritu corporativista, que aportemos insumos y propuestas fundamentadas con responsabilidad y rigor técnico. Por supuesto, y por ello estamos hoy aquí, creemos que también es imprescindible involucrar a la academia, aportando el conocimiento necesario para enriquecer y potenciar el necesario intercambio. Las representaciones sociales no pretendemos desconocer o minimizar matices y diferencias, porque creemos que también hay un amplio espacio para grandes acuerdos nacionales que se transformen en verdaderas políticas de Estado en materia de seguridad social.
y consideramos que esos grandes acuerdos nacionales no deben prescindir de la participación real y el involucramiento de los actores sociales más representativos. Entendemos que la actividad que hoy nos convoca es una muestra más de madurez, de que en este país es posible dialogar y buscar acuerdos que den la más amplia legitimidad social a los cambios que los desafíos planteados en seguridad social nos imponen. Esperemos que esta actividad sirva, entre otras cosas, para que el sistema político en su conjunto advierta la necesidad y conveniencia de que, como lo menciona uno de los principios que promueve la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, los cambios que se requieran se procesen a través del diálogo social. Para finalizar, solo resta agradecer al público, los medios de comunicación presentes, los candidatos que aceptaron participar del evento, al rector Arín por su presencia y por prestar esta casa, al contador Enrique Iglesias y su Fundación Astur, a FESUR y al especialista de la OIT, Fabio Bertranú. A continuación, vamos a pasar a que haga uso de las palabras el contador Enrique Iglesias. Muchas gracias por esta invitación a los organizadores de este encuentro, a los directores que forman parte del grupo social en el directorio del BPS. Muchas gracias a Rodrigo por recibirnos en esta casa. Es importante que en este tema esté presente el pensamiento académico. Me parece que estamos... Sí. Esta está mejor. Muy contento por supuesto, que este encuentro tenga lugar en la Casa del Pensamiento, de la Academia. Yo creo que tiene que estar muy junto a este tema. Y, por supuesto, una felicitación muy importante a la iniciativa, a la idea de poder empezar a estimular esto con la presencia tan importante de los dirigentes políticos que nos acompañan. Yo voy a ser muy breve simplemente para decir que la Fundación Astur tiene una responsabilidad particularmente referida al tema de los mayores, por eso es que estamos aquí para oír y ver en qué forma este diálogo nos apoya un poco en las cosas que queremos hacer en favor de la tercera edad. Creo que el tema, como se ha dicho por la convocatoria, es un tema fundamental. Y es un tema fundamental porque lo es en todo el mundo. Este país ha venido asociándose a los temas de la seguridad social desde hace mucho tiempo y hoy forma parte de su identidad. Para nosotros este es un tema que identifica al Uruguay, dentro y fuera de fronteras. Por eso que atenderlo con la importancia que significa el mismo y con la presencia de los dirigentes políticos del país me parece de una alta prioridad y hay que felicitar a los directores por esta iniciativa. El tema es muy complejo y no lo es aquí solamente, lo es complejo en el mundo entero. Me leía en una estadística ayer de que en este momento solo el 29% de la población del mundo tiene sistema de seguridad social, lo cual marca un poco el enorme camino que tendrá que recorrer el mundo en este tema. Pero yo creo que están apareciendo las cosas nuevas que dice la convocatoria, están apareciendo un hecho estupendo y es que la gente vive más, la esperanza de vida ha aumentado y va a seguir aumentando como beneficio de los avances tecnológicos. Está subiendo además todo el tema vinculado con la presencia de nuevas formas de trabajo que desafían a los sistemas tradicionales. Se habló en la convocatoria de la robotización y otras cosas más que de alguna manera están creando un gran desafío. Ya lo vienen haciendo en los últimos años. Yo quería recordar que cuando se habló allá por los años 90, bajo la presidencia del doctor Sanguinetti, se discutió en el Parlamento el tema de la seguridad social, se inició un debate. Y yo recuerdo que organizamos una convocatoria, los diputados que venían trabajando en el tema en Washington, en el Banco Interamericano, que de algo sirvió en aquella cosa como contribución a la solución del problema. Se encontró una solución, mala o bien, o peor, pero ha sido una solución que ha estado funcionando. Yo creo que dada la dinámica que tienen los procesos demográficos, habrá otra reunión de este tipo dentro de 14 o 15 años, yo no voy a estar, pero habrá otra reunión en la cual tendrá que discutirse el tema de la seguridad social. Por tanto, me parece que
habrá que seguir imaginando, habrá que seguir consultando, pero el diálogo es importante. Yo no tengo duda de que este es el desafío político más importante que tiene el país en los próximos años y que tendrá que atenderlo pensando que está trabajando precisamente en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, de nuestro país, y por tanto la presencia de todos ustedes y la presencia de este diálogo es una gran contribución a este desafío que tenemos todos de validar esta política como un hecho central en la vida nacional y darle las soluciones que requiere el tema. Muchas gracias. Muchas gracias al contador Iglesias. Queremos saludar y agradecer también la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, al presidente del BPS, Gebergali, y a los directores Rosario Oiz y Álvaro Nodal. Ahora sí, vamos a convocar a los candidatos a la presidencia que harán sus exposiciones a que suban al escenario y vamos a invitarlos a que se tomen unas fotografías junto a los representantes sociales, al contador Arim y al economista Arim y al contador Iglesias. Bueno, gracias a todos. Ahora sí los invitamos a los candidatos a la presidencia a tomar asiento aquí en el escenario. Bueno, vamos a contarles al público presente que el orden en que harán sus exposiciones los candidatos fue acordado previamente con ellos. Todos accedieron amablemente a que el economista Ernesto Talvi sea el primero en iniciar su exposición, dado que había contraído compromisos con anterioridad en la agenda que le implican estar en el interior del país. Ahora, en un ratito nada más, en 33, así que va a comenzar él con la exposición. Cada uno va a tener 15 minutos para exponer y luego, si así lo desean, habrá una segunda ronda con conclusiones con 3 minutos cada uno. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, la exposición del economista Ernesto Talvi, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Gracias, Romina. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al rector Rodrigo Arim por recibirnos en esta casa. Gracias al contador Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur, por esta convocatoria y a los representantes de los sectores sociales del BPS por promover este debate fundamental hoy para el país. Déjenme hacer 2 o 3 reflexiones, arrancando por esta idea de que el estado de bienestar, como decía el contador Iglesias, es parte de nuestra identidad, es parte de algo que nos caracteriza. Y muchas veces no se llega a comprender
profundamente qué implica un estado de bienestar. A veces se lo confunde con estatismo, se los confunde con cosas que no es. Entonces lo importante es que comprendamos que un estado de bienestar esencialmente es un pacto que hacemos entre los miembros de una comunidad para protegernos mutuamente. No es nada más que eso. Si por algún motivo a mí no me toca en suerte poder acceder a una vida mínimamente digna, o me veo enfrentado a sucesos extremos como la enfermedad, la discapacidad, la pérdida del empleo, o, en fin, cuando uno llega a la edad de retiro ya no tiene la capacidad de generar sus propios ingresos, entonces hay otra persona que de golpe ha tenido más suerte que yo, que se va a encargar de protegerme y viceversa. Si las suertes se invierten, entonces seremos nosotros que tendremos que proteger al otro, y eso es esencialmente un pacto en el que entramos todos aquellos que vivimos en esta comunidad para protegernos mutuamente y asegurarnos un mínimo de dignidad en la vida, y que vamos a estar protegidos contra eventualidades extremas y en nuestro periodo de vejez. Eso es un estado de bienestar. Eso es esencialmente el pacto, es lo que hace una familia. Somos parte de una comunidad, se apoyan unos a otros, así que en realidad no está en cuestión si queremos que eso sea parte o no de nuestra identidad, sino cómo lo organizamos. El sistema de protección social sin duda es una parte fundamental de este estado de bienestar. Para nosotros también lo es la educación. Es un tema muy fundamental y en el que hoy lamentablemente el Uruguay está teniendo problemas muy serios, muy serios, que vienen de larga data, pero es una decadencia que no estamos pudiendo revertir y que vamos a tener que encarar de manera muy fundamental en el próximo gobierno. Tenemos que ir a una transformación integral del sistema educativo. En primer lugar, para que logre darle a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en el país y que nacen en los cinturones de pobreza urbanos que rodean a todas las ciudades, solo 19 de 100 terminan el liceo. Y sin educación los condenamos a la informalidad, a la changa, a la dependencia de los planes sociales o peor aún a elegir el delito como forma de vida, en particular las formas más lucrativas del delito que son el tráfico y la distribución de drogas. Tenemos un problema serio en los cinturones de pobreza que rodean a todas las periferias urbanas, a todas las ciudades del país, y lamentablemente eso está degradando la vida en comunidad. Tenemos más TV planas, más celulares, más autos, más motos, más computadoras, pero somos una sociedad más agresiva, más crispada, más fracturada y más violenta. Así que, y por otro lado, tenemos un problema a nivel más general con el sistema educativo, y es que no estamos preparando a nuestros jóvenes para la sociedad moderna que valora crecientemente el conocimiento. Solo 38 de 100 chiquilines a nivel de todo el país terminan el liceo, y de acuerdo a las pruebas que miden la capacidad de usar esos conocimientos, solo la mitad de los que siguen en la educación tienen las destrezas mínimas para desempeñarse con posibilidades en la sociedad del conocimiento. Así que tenemos un problema de fractura social muy serio, condenando a chiquilines a una vida sin futuro por el barrio en el que nacen, y tenemos un problema en que no estamos preparando a nuestros jóvenes para esta sociedad del conocimiento, de la automatización. Yo no le tengo miedo a las innovaciones. Nunca las innovaciones terminaron desplazando trabajo, sino creándolo. Pero a los chiquilines hay que prepararlos, y hay que prepararlos para una sociedad donde los cambios son vertiginosos y donde el conocimiento se premia de manera fundamental. Cuando uno mira uno de los smartphones
que todos tenemos en el bolsillo, 65% del valor es investigación, desarrollo, software, marketing, todo lo que nace de la inteligencia humana. El resto es distribución y venta. Solo el 2% son los materiales físicos y el ensamblado. Cuando la gente cree que esto se produce en China se ensambla. Esto se produce en el Silicon Valley, los chips que se producen en Alemania y en Japón, en Corea, en los países donde hay fuerte concentración de talento y de conocimiento. Vamos a tener que preparar a nuestros jóvenes para ese mundo y eso exige una transformación del paradigma curricular y pedagógico muy fundamental. Tenemos que preparar a los chiquilines para trabajos que hoy no existen y para usar tecnologías que todavía no se inventaron. Así que, ¿cómo se prepara a los chiquilines para lo desconocido? Se los prepara en capacidades. Capacidad de crear, de innovar, de pensar de manera crítica, de emprender, la capacidad de empatizar con el otro, de trabajar en equipo, de tolerar el fracaso, caerse, volver a levantarse, de aprender a desaprender, porque cada tanto va a haber que dejar de hacer lo que estábamos haciendo para emprender algo nuevo, habrá que desaprender lo que aprendimos para aprender otra cosa. A los adultos eso nos da un poco de vértigo, ese mundo que no es tan lineal como era el nuestro, pero si a los chiquilines los preparamos para un mundo repleto de posibilidades, se van a poder desempeñar bien. Hoy no lo estamos haciendo. Ahí empieza la historia, antes de que empecemos a pensar en el final. Y para terminar, quería hacer reflexiones un poco más prácticas sobre el sistema jubilatorio, parte del sistema de protección social, diciendo que para nosotros es un error centrar el debate en la edad de retiro y con propósitos fiscalistas. El problema, un sistema de protección social tiene que ser no solo solidario, sino financieramente sustentable. Si no es financieramente sustentable, no es solidario. Pero centrar el debate de la reforma de la seguridad social en la edad de retiro y para arreglar un problema financiero es el paradigma equivocado. Necesitamos repensar nuestro estado de bienestar, nuestro sistema educativo. Queremos que la educación pública vuelva a ser el gran orgullo del país, el gran igualador de oportunidades, el gran constructor de convivencia, de ciudadanía, de comunidad, y queremos un sistema de protección social moderno que asegure lo que tiene que asegurar, protección y certeza. Nosotros creemos que el sistema tal cual hoy lo tenemos, dividido en un pilar de reparto y uno de ahorro individual, hay que mantenerlo. Pero creemos que tenemos que perfeccionar el pilar de ahorro individual, dándole más transparencia, fomentando la competencia, el ahorro voluntario y los perfiles de contribución dependiendo de si la persona, del ciclo de vida en el que está la persona, los paquetes en los que las administradoras de fondos de ahorro previsional puedan invertir pueden ser bien distintos en perfil de riesgo y rendimiento. Pero ahí, como digo, creo que tenemos que perfeccionar el sistema para que le dé a quienes allí ahorran certezas y buenos rendimientos para lo que es el esfuerzo de una vida. En el pilar de reparto es donde creo que necesitamos modernizarnos. Nuestra propuesta apunta a crear en el marco del BPS y manteniendo el sistema de solidaridad intergeneracional y de reparto, lo que se llaman cuentas nocionales o virtuales, un sistema que usan los suecos, los italianos, en el que el trabajador va a estar aportando a una cuenta individual a lo largo de su vida, va a poder efectivamente saber cuánto ha aportado, esa cuenta va a ir capitalizándose a una tasa de interés ficta que asegure la sustentabilidad financiera del sistema
Y los trabajadores van a poder saber en cada momento del tiempo cuánto van a percibir al momento de su retiro. Cuánto van a percibir al momento de su retiro va a depender, obviamente, de cuánto contribuyan, la tasa a la que esas contribuciones se van a capitalizar, el tiempo por el que contribuyan y el tiempo que le queda para recibir beneficios durante ese retiro. Cuanto más tiempo aporte, obviamente recibirá una jubilación mayor. Cuanto menos tiempo aporte y más tiempo reciba beneficios, recibirá una jubilación menor. Esto nos lleva a un sistema en el que la edad de retiro deja de ser una variable política, sino que se va ajustando de acuerdo a tablas de expectativa de vida. Simplemente eso determina cuánto tiempo va a recibir el trabajador beneficios desde el momento en que decide retirarse. En la medida que la expectativa de vida aumenta, eso irá aumentando de manera automática y esto tiende a generar un sistema en el cual el trabajador decide voluntariamente cuándo retirarse. Puede optar por aportar menos años y recibir beneficios por más años, y en ese caso recibirá una jubilación menor, dependiendo del perfil que la persona tenga y la vida que quiera llevar. Si aporta por más años, sabrá que en tal caso va a recibir una jubilación mayor y una persona puede decidir trabajar por más años y de acuerdo a su perfil decidir recibir un ingreso mayor en su periodo de retiro. Todo esto asegurando que aquellas personas que a lo largo de su vida no lleguen a configurar una jubilación mínima que les asegure poder vivir con dignidad, entonces el sistema va a compensar esa diferencia para que todos reciban un mínimo que, como digo, asegure una vida digna. Economista Talvi, quedan 2 minutos. Estoy terminando, Romina. A la vez, esto nos va a permitir diseñar un sistema en el que podamos tener esquemas mucho más flexibles de retiro que incluyan la jubilación gradual o parcial, en la que de golpe una persona se jubila parcialmente, sigue aportando al sistema y a la vez recibe parcialmente beneficios del sistema. Creemos que este es un sistema que va a darle mucha más transparencia, muchas más certezas, mucha más seguridad y que manteniendo esta solidaridad intergeneracional va a contribuir a que los trabajadores tengan el incentivo a aportar a lo largo de toda su vida, lo más pronto posible, y que va a quitarle a la edad de retiro ese elemento político que complica las finanzas de todos los sistemas, despolitizándolo y transformándolo en una variable que simplemente, a medida que la expectativa de vida aumenta, se ajusta de manera automática. Muchas gracias. Muchas gracias al economista Talvi. Antes de continuar con las exposiciones, agradecer también la presencia del subdirector de la OPP, Santiago Soto, del vicepresidente del BPS, Gabriel Lagomarsino, y de los diputados, en este caso del Partido Nacional, Pablo Abdala, doctor Pablo Abdala, y de Unidad Popular, Eduardo Rubio. A continuación, de acuerdo al orden que acordamos previamente con los candidatos, es turno para escuchar la exposición del doctor Pablo Miares. Muchas gracias, Romina. Buenos días a todos. Muchas gracias a los representantes sociales del directorio del BPS por la iniciativa. Me parece que es una iniciativa extremadamente oportuna, pertinente, de que los distintos candidatos que le pedimos a la gente el apoyo podamos expresarnos sobre un tema crucial y no que este caiga
el año que viene como una suerte de aerolito inesperado, porque es un asunto serio y ciertamente estará en la agenda del próximo gobierno. Así que está bueno que digamos con claridad cómo estamos viendo este tema y qué estamos pensando que deberíamos hacer. Agradezco además, por supuesto, a la Universidad de la República por recibirnos en este lugar tan simbólico. Tenemos una situación muy evidente, es decir, nuestra estructura demográfica indica lo que ocurre en las sociedades que se modernizan y por lo tanto tiene datos que son en sí positivos, es decir, la extensión de la expectativa de vida, sin duda que es un dato positivo, habla de una sociedad que se preocupa por la salud de la gente, habla de una sociedad que tiene la capacidad de ofrecerle a los ciudadanos una vida larga, cada vez más larga, y eso es una buena noticia. Y la reducción de la tasa de natalidad es una tendencia propia también de las sociedades modernas, es decir, es parte del cambio de roles de género, es parte de la capacidad de planificación y de previsión que las parejas jóvenes, que los jóvenes tienen sobre su vida, y son tendencias ambas irreversibles. Por lo tanto, estas dos buenas noticias generan un resultado, un producto que genera problemas, que es que afecta la sustentabilidad del sistema de seguridad social tal como lo pensamos históricamente, estrictamente sobre la base de que los activos de hoy financian a los pasivos de hoy, y eso, en la medida que la ecuación se ha modificado y se va a modificar, y la tendencia del largo plazo sigue siendo que se va a modificar cada vez más en el sentido complejo, es que hay que encarar con tranquilidad, con seriedad, pero también con mucha responsabilidad la necesidad de los cambios. Yo comparto bastante lo que dijo Ernesto sobre lo que implican los cambios tecnológicos. Yo no soy de los que cree que los cambios tecnológicos o los saltos productivos impliquen la reducción de los puestos de trabajo. La historia de la humanidad indica lo contrario. Siempre se pronosticó el final del trabajo y al final lo que hay, sí, es una brutal transformación de roles, transformación de ocupaciones, de tipos de trabajo. Y eso sí nos lleva directamente a la importancia de que la educación de una vez por todas se reforme en profundidad, se ayorne y prepare a nuestras generaciones con una mirada prospectiva, que nos permita prever cuáles son los roles que realmente van a ser imprescindibles y qué tipos de trabajo van a tener los uruguayos de los próximos años, y preparar entonces a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, para esos trabajos. Parece que eso es clave, es realmente estratégico, y también habla de la enorme importancia que un instrumento como el INEFOP tiene en ese modelo, porque no solamente hay que preparar a los jóvenes, sino que también hay que generar las condiciones para que los que están en la cancha y empiezan a perder rueda tengan capacidad de reconvertirse y de seguir participando, sobre la base de que a nosotros nos marca la historia del país. Este es un país que ha construido su convivencia social sobre la base de la solidaridad, de la justicia social y de la búsqueda de la inclusión. Por lo tanto, cuando uno se planta frente a la necesidad de reformar, de incorporar cambios en la matriz de la seguridad social, esa referencia tiene que estar puesta como algo así como el faro que ilumina cualquier proceso de cambio. Si no, estaríamos traicionando nuestra historia y además estaríamos condenando a muchísima gente a una situación de exclusión que, también digo, si no asumimos que hay necesidad de corregir, de reformar, de adaptar nuestra estructura de seguridad social a las nuevas realidades, los vamos a condenar igual. Ese es el drama. Es decir, el drama es que si no hay
transformaciones y decisiones de política, de reforma de la seguridad social, estamos también trampeando la historia y nuestros valores, porque por la vía de los hechos va quedando gente fuera, por la vía de que se vuelve insostenible el sistema de seguridad social. Entonces, la cuestión, como se supone, como es obvio, no es nada sencilla, pero es bueno decirlo con toda la amplitud de la problemática que tiene. Yo creo que hemos demorado. Yo no entendí nunca por qué el ministro Astori hace 2 años o 1 año y medio nos dijo a todos los uruguayos: el gran tema del próximo gobierno va a ser la reforma de la seguridad social. No entiendo por qué lo postergó. Es decir, si el gran tema de nuestro país es que efectivamente había pendiente la necesidad de un ajuste en la seguridad social, no entiendo por qué este gobierno le transfirió la problemática al próximo, siendo que, si es una urgencia, debió haberse ya encarado en este periodo de gobierno. Es lo que nosotros creemos. Por lo tanto, está claro que en el 2020 este tema va a estar en la agenda, que tenemos que discutir reformas, que tenemos que discutir y recuperar la sostenibilidad del sistema, y además, como siempre ocurre, las reformas de seguridad social tienen impactos en el largo plazo. Es como cambiar el rumbo de un transatlántico, es decir, no es una cosa que genera ni impactos ni cambios inmediatos, sino que implica un ejercicio muy exigente de proyección de largo aliento, y además por una sencilla razón, porque la vida de las personas no se puede modificar de un día para el otro, sobre todo aquellos que se encuentran cerca del final de su vida activa. No se le pueden cambiar las reglas de juego y decirle: mire, usted ahora tiene que demorar tantos años más para jubilarse o lo que fuere, porque eso tiene que ver con carreras laborales, tiene que ver con expectativas personales, tiene que ver con no solo del trabajador, sino del empleador, que está definiendo su equipo de trabajo con una mirada en general, con cierta proyección de tiempo. Entonces, con más razón es urgente, porque en definitiva una reforma no genera impactos inmediatos, sino que va produciendo impactos de mediano y largo plazo. Me importa la metodología, cómo se procesa esa reforma. Y es imprescindible que esa reforma o esos cambios o esos ajustes se realicen sobre la base de un diálogo, sin duda, como política de Estado. Yo aspiro a que realmente gane quien gane y sea el gobierno que sea, estemos arriba en la mesa conversando todos los actores políticos con el objetivo de alcanzar los más amplios consensos posibles. Y también hay que incluir las voces de los actores sociales. Yo no tengo tampoco ninguna duda de que es impensable un cambio sin escuchar a los actores sociales. Obviamente, al final, esto se resuelve en una definición legislativa, es decir, en el sistema político. Y el gobierno tendrá que tomar en determinado punto las decisiones correspondientes, espero yo, con el mayor consenso posible, pero hay que tomarlas. También lo digo, tiene que haber decisión política, porque de otro modo estamos dejando por el camino a los ciudadanos que necesitan tener una respuesta. Pero además, porque una reforma de la seguridad social trasciende por lejos un periodo de gobierno, con lo cual la búsqueda de acuerdos amplios se hace mucho más obligatoria en este que en otros temas. Entrando en algunos asuntos que tienen que ver con los contenidos, yo creo que tenemos pendiente un rediseño institucional sobre el sistema de seguridad social. Hoy el Banco de Previsión Social es el principal prestador de servicios, recauda, asigna beneficios y paga, pero hay dos funciones que son quién fija las políticas y quién regula el sistema. Y en esto yo creo que por la vía de los hechos, el Banco de Previsión Social se ha convertido en el actor que cumple con las 3 funciones. Fijar políticas por el peso que tiene desde el punto de vista
institucional y patrimonial, regular el sistema y prestar los servicios. Y tampoco existe hoy un sistema de supervisión sobre el funcionamiento, el cumplimiento de metas y objetivos. O sea, que no sean los propios actores que están al mismo tiempo llevando adelante las medidas. Entonces, nosotros creemos que una parte de la reforma tiene que ver con el diseño institucional. Eso significa redefinir roles y asumir que, por ejemplo, y esto es una medida más general que nosotros, el Partido Independiente, viene proponiendo hace años sin éxito, el Tribunal de Cuentas tiene que tener poder de veto sobre decisiones de entidad patrimonial relevante. Yo no sé para qué tenemos el Tribunal de Cuentas si no. Es triste ver cómo pasan los años y las décadas y no debe haber profesión o tarea más frustrante que ser contador del Tribunal de Cuentas. O sea, encontrar irregularidades, señalarlas con profesionalismo y con seriedad, porque el Tribunal de Cuentas nuestro es un Tribunal de Cuentas muy idóneo y muy potente en cuanto a su capacidad técnica, pero totalmente impotente en cuanto a su capacidad de evitar que las irregularidades y las ilicitudes que desde la Administración se producen efectivamente ocurran, porque tenemos un sistema perverso en donde el Tribunal de Cuentas es salteado por el simple expediente de reiterar el gasto. Y eso se tiene que terminar. Entonces, un primer control tiene que ser que el Tribunal de Cuentas tenga capacidad de que sus observaciones, cuando tienen relevancia patrimonial, generen un efecto suspensivo. Y eso no requiere de reforma constitucional, requiere simplemente de una ley que interprete que ciertas decisiones relevantes deben estar efectivamente bajo control y que el administrador corrija. Es lo lógico en un sistema sano de gobierno. No que reitere el gasto indebido, sino que corrija el acto indebido, irregular. Porque después la cuenta la pagamos los uruguayos todos, cuando esos actos producen efectos y resulta que terminan siendo lesivos para los ciudadanos. Doctor Mieres, quedan 2 minutos. Sí, el Ministerio de Trabajo debe ser el ámbito de definición de las políticas de seguridad social y debe haber un ámbito de regulación y supervisión de la seguridad social. Desde nuestro punto de vista debería existir en el Banco Central del Uruguay algún ámbito que cumpla no solo el control sobre las AFAPs, sino el control sobre el conjunto del sistema y que permita mandar señales cuando los problemas se generan de manera de no llorar por la leche derramada. Estamos convencidos de que el nuevo sistema debe fundarse en la continuidad del sistema mixto. El sistema mixto no puede ser sustituido porque ya hace más de 20 años lo hicimos porque el sistema tradicional de reparto iba rumbo a fundirse, y eso es una realidad, y por lo tanto el asunto es cómo perfeccionamos ese sistema mixto en el cual hay un pilar de solidaridad y un pilar de capitalización individual. Creemos que vamos a ir a un esquema donde más probablemente que instalar una reforma estructural, por ejemplo, yendo a un sistema de cuentas nocionales, que a nosotros nos parece que es un sistema mucho más justo en la perspectiva del largo plazo, porque tiene una relación muy directa con lo que cada uno aporta y con lo que cada uno va generando como aporte, con un piso de solidaridad indiscutible que tiene que seguir existiendo y que desde nuestro punto de vista es el que le da la señal distintiva de que nos preocupa la solidaridad, la equidad y la justicia social. Pero lo más probable es que en vez de ir a un sistema de reforma estructural vayamos a un sistema en donde haya nuevamente cambios de variables. Y ahí simplemente voy a decir, y termino, 2 ideas. Una, tenemos que incorporar el retiro parcial de una manera significativa, porque eso está en sintonía con la realidad psicológica y física de las personas. Pasar de un día al otro
de convertirse de totalmente activo a totalmente inactivo no es ni psicológica ni físicamente bueno, y además no es la realidad, que las personas puedan ir asumiendo un proceso por el cual reducen horario de trabajo y cobran una parte de su jubilación y luego incorporan y siguen aportando por el resto, y al mismo tiempo eso permite prolongar la vida activa, pero con una gradualidad mucho mayor. Y lo otro es la portabilidad. Tenemos que generar un sistema mucho más dinámico de portabilidad de pensiones y de aportes que permitan cruzar a través de todo el sistema, no solo nacionalmente, que tenemos un sistema de múltiples prestadores, sino también a nivel internacional. Entonces, lo que yo digo es que si nos centramos simplemente en cambiar algunos de los parámetros del sistema, el riesgo que tenemos es que esto vuelva a ser cada tanto nuevamente un asunto que vuelva. Si nos animamos a una reforma estructural sobre la base de las cuentas nacionales, nosotros creemos que vamos a construir una cosa de mayor sustentabilidad en el largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Mieres. Excusamos ahora y nos despedimos del doctor Ernesto Talvi, que ya nos había avisado con anterioridad, como les dije, que tiene que estar en 33, en un compromiso que tenía contraído con anterioridad. Así que, buen viaje. Y agradecer también la presencia aquí del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y de la diputada del Partido Colorado, Nivia Reitz. Bueno, buenos días. Vamos ahora a darle la palabra. Entonces, comienza la exposición del maestro Gonzalo Bella, candidato por Unidad Popular. En primer lugar, no quisiera que mis palabras resultaran en ningún modo peyorativas. Creo que esta campaña electoral, que es muy injusta desde el punto de vista de los recursos, ha sido muy caballeresca, en el sentido del término en cuanto al respeto a las distintas posiciones. Pero no tengo más remedio, como representante de la Unidad Popular, de hablar el crudo lenguaje que se necesita hablar en un país que tiene gente en situación de calle, que tiene también niñitos que asistidos por los programas del Estado que por suerte existen, pueden morir de desnutrición, cuando el promedio de jubilaciones rurales es de 12.000 pesos, el promedio de jubilaciones domésticas sigue siendo 11.000, y el promedio de, sumamos jubilados y pensionistas que dependen del BPS, o sea, del 80% de la población, en situación económicamente más baja, sigue siendo 16.000 pesos, sabiendo cómo está la vida. Entonces, quisiera que algunas categorías no se entendieran como peyorativas, sino como definiciones que nosotros entendemos que son científicas, según nuestra manera de pensar. La primera constatación para nosotros es que hay dos puntos de vista para entender la seguridad social. Un punto de vista afín al Banco Mundial es en el que coinciden en el fondo lo que nosotros llamamos el bloque de la derecha tradicional, blancos, colorados e independientes, y la socialdemocracia de derecha que nos rige. También el Fondo Monetarista, también puesta de rodillas ante las transnacionales que nos saquean, nos contaminan y nos destruyen. También proclive a transformarnos en un enclave colonial con el servilismo de lo que se le entregó a UPM-2. Por lo tanto, para nosotros hay dos puntos de vista. El primero, el que comparten, unos más lentos, otros más rápidos, la socialdemocracia de derecha que nos dirige y el bloque de la derecha tradicional, y el otro, el punto de vista de los trabajadores. Desde el punto de vista de los trabajadores, uno piensa, baja del índice demográfico, estamos hablando de los sectores de ingresos medios y medios altos. Baja del índice de la natalidad. Yo no lo veo en los asentamientos, porque si bien las cifras oficiales dicen que bajó la exclusión y la pobreza, lo que yo constato caminando es que las muchachas de ingresos medios y medios altos
tienen muy pocos hijos, pero las muchachitas que nacen en un asentamiento empiezan a tener hijos a los 13 años. Y si bien se bajó el índice de parto adolescente, sigue siendo ella de donde nacen los orientalitos hace 30 años. Los orientalitos y los orientalitas que hoy están en la edad de adolescencia y de la juventud desempleada. Pero ¿por qué el sistema capitalista mundial? Lo dijo bien el contador Iglesias, este es un problema que se está debatiendo en el mundo. ¿Por qué se está desarmando el estado de bienestar? ¿Por qué el trabajo en todos lados es cada vez más precario? ¿Por qué se desmantelan los servicios solidarios que el propio capitalismo creó? No es por un problema demográfico. No es tampoco por un problema de que el futuro sea tecnológico, porque es cierto, el economista Talvi dijo, el costo de un smartphone, el 65% es tecnología. Apenas el 1% es materiales, pero detrás de ese 1% hay decenas de miles de personas escupiendo sangre en las minas de coltán. Sí, desde el punto de vista económico es casi irrelevante el 1%. Desde el punto de vista de la población mundial, por cierto, no lo es. En ese marco, el problema es que el capitalismo está llevando al mundo a la debacle final. Los océanos se vuelven cementerios de plásticos y de material contaminante, desechos radioactivos de Europa, pero que se tiran en las costas de Somalia, y nadie dice nada. Las tropas aparentemente de paz de las Naciones Unidas fortalecen la ocupación ilegítima de territorios como los Altos del Golán, con la complicidad de los gobiernos de la socialdemocracia de derecha y del bloque de la derecha tradicional. El agua está cada vez más contaminada. Las cianobacterias en el Río de la Plata son gemelas de las bacterias que hoy hacen que no se puedan bañar en Miami la gente. Eso es el capitalismo. Y frente a un planeta que se va volviendo planeta cloaca, los amos del mundo preparan su arca de Noé. Se equivoca la socialdemocracia de derecha si cree que para sus hijos va a haber un lugar en esa arca de Noé. Eso es solo para los ricos. Lo que va a haber es un planeta cloaca con pequeñas islas de beneficio y un control robotizado de la población mundial para que no piense, para que no razone, para que teclee, sí, esté capacitada en teclear un cajero automático para que pase como en nuestro país, para que la gente pueda encontrar un trabajo de servicios tercerizados de vigilancia, servicios tercerizados de limpieza o llenarse de agroquímicos en una plantación. Ese es el tema de la seguridad social como pacto solidario. Yo creo que además, por otro lado, se habla de que no, la tecnología nos va a salvar. La tecnología es muy importante y es imprescindible. Pero India es uno de los países con un formidable desarrollo, tanto en software, en viajes no tripulados y hasta puede miniaturizar ya bombas nucleares y ponerlas como un racimo en una ojiva nuclear. Yo no quisiera para mi país la miseria que este país con un alto grado de tecnología capitalista tiene. No quisiera esa miseria, por suerte no la tenemos. En ese sentido, yo creo que la óptica de los trabajadores, que yo afirmo que en cuanto a los partidos con representación parlamentaria solo lo tiene la Unidad Popular, y ojalá no fuera así, requiere en primer lugar un enfoque de la seguridad social en el marco de un enfoque de estrategias presupuestarias y de estrategias no solo de lo que aporta, estamos totalmente en contra de las cuentas personales, el Estado tiene que ser solidario, no todo el mundo puede tener los mismos accesos a una cuenta personal, estamos totalmente en contra de las AFAPs, como se imaginarán. Entre paréntesis, las AFAPs son un parásito repugnante. Todo el trabajo se lo hace el BPS. Si una persona que está aportando a las AFAPs se enferma, es el BPS que le paga. Todos los cálculos de lo que va a ganar y lo que no va a ganar lo hace el BPS. Todo el sistema administrativo lo tiene el BPS. La AFAP solamente cobra e invierte en títulos de deuda pública o en lo que se le cante. Y calcula que el trabajador va a vivir 110 años, porque es cierto, estamos viviendo cada vez más. Y así distribuye lo que le va a pagar. Hubo un encuentro de las AFAP continentales, ustedes lo saben, dicen, no,
A veces el trabajador es egoísta, pensando en su propio futuro, no se da cuenta en la debacle que se nos viene. Pero curiosamente, los propios jerarcas de nuestro BPS han afirmado que hay déficit, pero no hay crisis. Los propios jerarcas del BPS del Uruguay han afirmado que puede haber una crisis dentro de 30, 40 años. Claro, en el presupuesto de un modelo perverso, donde el trabajo va a ser cada vez más precarizado, donde va a haber desempleo y donde las transnacionales van a seguir gobernando. Por eso es muy importante, desde el punto de vista de la seguridad social, el papel del Estado. Nosotros planteamos un Estado que se ocupe en primer lugar del comercio exterior. Hubo experiencias en este país en los años 50 de un diferente tipo de cambio. Un tipo de cambio si uno quiere importar un auto de último modelo, como se decía entonces, y un tipo de cambio diferente si se quiere importar para dar trabajo genuino a una industria nacional, aunque sea privada. Y nadie en Unidad Popular plantea prohibir los autos que hoy llamamos de alta gama, bien por quien quiera comprarlo, pero que pague. Eso es un pacto social. Es decir, que pague más el que tiene más. Y que no se le castigue al que trabaja en 2 lugares con el IRPF que le hace maldecir su segundo trabajo. Eso es un pacto social. Reducir o abolir el IVA a los artículos de primera necesidad. Eso sería un pacto social, pero al mismo tiempo un impuesto muy importante, el IMABA, a la actividad bancaria privada y a esas redes privadas de cobranzas, tan parásitas como las AFAPs, donde yo tengo que morir hasta para renovar mi cédula de identidad, porque ya no es un funcionario del Ministerio del Interior que me atiende para renovar mi cédula. Es una empresa que por el lucro, y cuando yo hablo del lucro de las redes privadas de cobranza, no sabemos cuánto es, porque inconstitucionalmente se les permite a las redes privadas de cobranza que no declaren sus ganancias, que sí la tienen que hacer los bancos privados. Un impuesto del 1% a las redes privadas de cobranzas, más a la actividad bancaria privada, que no va a suicidar a ningún banquero, generaría un monto que sí podría verterse perfectamente en la seguridad social, entendida como un todo, desde la gestación hasta la ancianidad, entendida con un todo, teniendo en cuenta todas las cajas, y no solo el BPS, para hacer una política. Y una política de seguridad social que no tiene que ver, por supuesto, para nada con las cuentas privadas, sino con una actitud solidaria de la sociedad, donde también la política impositiva, tanto como la política retributiva y de las pensiones, tiene que estar a cargo para mejorarla, para superarla. Tenemos recursos de sobra en este país para no tener que hacer ningún ajuste en contra de los trabajadores. Ese ajuste que de una manera más indirecta por parte de la socialdemocracia de derecha que nos gobierna, más directa desde el punto de vista del bloque de la derecha tradicional, blancos, colorados, independientes, nos están poniendo como que es un desastre, pero es una tragedia que viene. Todo se habla así. Cuando se habla del efecto invernadero, ahora se habla del cambio climático. ¿Por qué? Porque si hay un efecto, tiene que haber una causa, que es el capitalismo. Ahora, si es un cambio climático, todo queda como la tragedia de la seguridad social. Va a haber que ajustarla porque no da más, porque estamos más viejos cada vez, duramos más, cada vez tenemos menos hijitos. ¿En qué sector social estamos pensando cuando decimos que cada vez vivimos más y que cada vez tenemos menos hijos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un pacto y una cuenta personal para garantizar mi ancianidad, cuando por otro lado reconocemos que la seguridad social debería ser el tratamiento desigual de situaciones desiguales para ser realmente solidaria? ¿De qué proyecto de país, de qué proyecto de Estado que tiene que incidir nuevamente en la producción? El Estado tiene que tener frigorífico nacional, tiene que tener flota pesquera, tiene que tener producción agropecuaria. Bueno, producimos marihuana, pero tiene que tener producción también de alimentos, a los efectos de tener entes testigos. Tiene que ocuparse de los servicios, tiene que recuperar lo hoy tercerizado, que es hasta quien nos mide cuánto dice nuestro medidor de luz. Tenemos que recuperar la función estatal.
Y los trabajadores de la seguridad social lo saben perfectamente. Yo lo digo con mucha claridad y sin ninguna demagogia. Los trabajadores de seguridad social, los expertos de seguridad social, los trabajadores en general, son nuestros maestros. Son los que construyen la base del proyecto de la Unidad Popular. Maestro Abella, quedan 2 minutos. Sí, pero yo quisiera terminar con lo que... cifras, acá tengo una carpeta llena. Cuántas jubilaciones, cuántas pensiones. Pero quiero decirles una sola cosa. El tema de la seguridad social depende desde qué punto de vista se parte. Si se parta desde la resignación y el sometimiento a las transnacionales y al Banco Mundial, que coinciden nuestra socialdemocracia de derecha que nos gobierna y el bloque de la derecha tradicional, o desde el punto de vista de los trabajadores, que puede lograr muchísimo más con los mismos recursos, grabando a quien hay que grabar y desgrabando a quien hay que desgrabar. Gracias. Muchas gracias, maestro Abella. Queremos agradecer la presencia también del presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos. Ahora sí, a continuación, las palabras del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez. Bueno, muy bien. No, primero creo que hay que valorar este tipo de instancias que, si bien son como empezar el 1% de lo que hay que hacer, permiten ir tirando temas y empezando reflexiones, ¿no? Obviamente después hay que trabajar muchísimo más en profundidad y sin duda estos temas que no hacen solo a las personas mayores, sino hacen, creo que la seguridad social tiene que tener una visión de toda la vida, desde que nace el individuo hasta que culmina su ciclo de vida. Tiene que ser un tema que digamos que nos importe y que trabajemos con una visión justamente integral y con una visión de justicia, ¿no? Con una visión que implique tratar diferentes a los que no empiezan del mismo punto de partida que otros. Por lo tanto, yo creo que es bueno repasar algunas cuestiones de todo este proceso que se ha dado en los últimos años, respetando siempre, por supuesto, lo que piensa cualquiera y las calificaciones que cada uno le pone al otro, que son un problema de cada uno. Pero yo creo que realmente en estos últimos años ha quedado demostrado un hecho fundamental, que es que el mercado no resuelve mágicamente los problemas de la equidad, de igualdad de punto de partida, y que hay que tratar, y para eso justamente es la importancia fundamental del papel del Estado, de ser la campana de los más débiles y lograr tratar de trabajar para dar oportunidades, igualar y acercar lo más importante, ese sueño utópico que creo que tenemos que pelear todos los días por acercarnos, aunque sea un poco, que es de que exista verdadera igualdad de oportunidades solucionando los problemas a lo largo del trayecto de vida de todos los uruguayas y las uruguayas. Y yo creo que los últimos años han pasado cosas que no es para hacer propaganda, sino... ¿Ahora? ¿Ahora sí? Muy bien. Yo decía... Ahí está. No, yo decía que justamente que es importante valorar el papel del Estado en toda esa transformación que logre ir acercando la igualdad de punto de partida a todos los uruguayas y todos los uruguayos, y resalto que el hecho de que el mercado queda claro que no resuelve un montón de desigualdades y que sin la presencia del Estado buscando y luchando en cada acción en esa trayectoria integral de vida desde la que la persona nace hasta la que la persona muere por igualdad del punto de partida, le estamos errando. Yo quiero resaltar algunos hechos que han pasado y que quiero que en cualquier discusión sobre el futuro tienen que mantenerse, ¿no? Y que han pasado últimamente, ¿no? O sea, en los últimos años el reconocimiento del derecho de laboral a las trabajadoras domésticas, que todavía falta, se está haciendo un control importante, pero falta universalizar, pero ha sido un reconocimiento más que importante. Que el hecho que las mujeres no tengan que abortar en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida, también es un hecho que hace a la calidad de vida, la integralidad del ser humano a lo largo de su vida. El hecho de que los trabajadores rurales hayan tenido derechos que nunca habían tenido en su historia. El hecho de que existe un sistema nacional de salud, porque es cierto, no hay que mirar
el problema de los derechos sociales como el derecho al desarrollo humano integral y, por lo tanto, un sistema nacional de salud que ha logrado incluir a un montón de gente que no está dentro de la misma, es parte de ese desarrollo integral del ser humano. La ampliación, bueno, las mejoras en el seguro de enfermedad y seguro de desempleo, la ampliación de la licencia de maternidad y paternidad, y lo que ahora se ha empezado a desarrollar, que también hace a la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, niños, personas mayores, a lo largo de todo su historial y desarrollo de vida, como ha sido el Sistema Nacional de Cuidado, que creo que es un elemento más que importante, porque va brindando oportunidades a quienes no las tenían, generando, bueno, ese sueño de que no sea hombre o mujer, sea mayor de edad o menor de edad, uno pueda, o sea niño, pueda desarrollarse, vivir con plenitud la vida y avanzar en cada uno de los aspectos que tiene el ser humano, que debería tener igualitariamente el ser humano. Creo que también en este periodo se han logrado cuestiones importantes, como son 500.000 nuevos cotizantes, formalizando un número muy importante de personas e ingresando, aparte de lo que fue el ingreso al mercado global del trabajo, y con aportes promediales mucho mayores que también han permitido un avance en lo que es la estructura y el funcionamiento de nuestra seguridad social. Y lo que fue la ley que se aprobó en el 2008, que permitió el acceso a jubilación a más de 100.000 personas que hasta ese momento no tenían ningún acceso a ningún tipo de prestaciones. Y creo que son de esos elementos que apuntan, faltarán cosas, pero todas estas cosas apuntan y nos deben marcar el camino de por dónde debemos seguir y qué cosas no debemos eliminar, apuntan a dar posibilidades cada vez más a gente que no entraba dentro de lo que era el sistema y que en definitiva, por lo tanto, lejos estaba de poder tener, aunque sea una base mínima, de solución de su calidad de vida y donde lo único que existía era la vulnerabilidad de las personas. Pero obviamente, y después está lo que ha sido el aumento de las jubilaciones y pensiones, todo lo que nosotros sabemos, también lo que ha sido que el indicador de pobreza entre las personas mayores de 64 años es lo que más ha bajado y con muchísima preocupación decimos, no es lo mismo, al revés, es un poco más del doble en primera infancia de lo que es la tasa de pobreza nacional. Lo contrario pasa y es un indicador también de qué debemos hacer y qué acentos en esta política global tenemos que tomar para no solo apuntar a seguir mejorando la situación de las personas mayores, sino también de preocuparnos y de sobremanera por quienes hoy están en primera infancia, situaciones de totales y exclusión. Yo creo que todo esto implica un desafío descomunal, porque obviamente a todos nos gustaría hacer magia y solucionar todo un día para otro, pero creo que sí hay un camino que se ha ido marcando, que es el de la inclusión de las oportunidades, que debe ser una especie de imperativo moral y ético de la República. Una democracia no se puede llamar tal si no hay igualdad de oportunidades y además igualdad de punto de partida, que tal vez sea lo más difícil y lo que estamos más lejos. Lo que sí es cierto es que yo coincido que la tecnología nunca en la historia de la humanidad ha implicado pérdida de puestos de trabajo, sí implica readecuación de los mismos. Se habla que 2 de cada 3 de los niños que hoy nacen en el mundo van a trabajar en oficios, en tareas que hoy no existen, por lo tanto, ya no es solo un problema de mejorar la educación para que nuestros gurises y gurisas tengan mejores posibilidades de futuro, sino se trata de recapacitar y permanentemente estar recapacitando a gente, porque mucha que vive dignamente está orgullosa de su trabajo. De un día para otro su trabajo se deja de hacer de esa forma y pierde el orgullo de ser una persona activa que es parte de la mantención del hogar y que se siente feliz por lo que hace. Yo siempre me acuerdo de un caso en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del PICNT del 89, cuando estábamos votando un documento sobre ciencia y tecnología y un compañero de Antel, que había sido capataz de las centrales electromecánicas, las viejas centrales de Antel, que ya no existen más, ahora son todos digitales, y él me dice, estamos todos de acuerdo con lo que se escribió, en lo que se trabajó, es verdad, el hombre tiene que adecuarse a la tecnología, los trabajadores siempre tenemos que buscar, obviamente, en un medio de sustentabilidad, compartimos totalmente que desarrollo sin sustentabilidad medioambiental es absolutamente suicida y el mundo está avanzando hacia el suicidio en muchísimas cosas. Pero el hombre estaba de acuerdo, pero contaba su experiencia. Él era
el número 1 de Maldonado, el capataz de las centrales electromecánicas, vinieron las centrales digitales y, como él decía, lo que ahora puedo hacer es barrer. Después no sirve para nada, mi conocimiento no sirve para nada. Qué importante es tener capacidad justamente para poder avanzar hacia entender ese cambio vertiginoso, pero a su vez utilizarlo como una oportunidad para dar saltos de calidad, para tener formar a gente para mejores trabajos de calidad. Lo que implica también no permitir la retracción de la protección social, sino una potenciación de la misma, y sabiendo que vamos a tener que encontrar nuevas formas. Acá se habla del teletrabajo, se habla un montón de trabajos que hoy por hoy no están aportando y que tenemos que encontrar las formas de que sean parte digamos, que hagan el aporte de la misma forma que lo hace el que hoy sigue participando en una unidad productiva que podríamos decir tradicional. Y si bien estamos convencidos que la inversión en lo social es una inversión, no es un gasto, por supuesto que hay que buscar a sistemas que tengan la mayor sustentabilidad social y financiera, porque es la forma de lograr mantener que se mantengan creciendo y aceptando los desafíos permanentes que se mencionan, acá se mencionan algunos y que coincidimos, tal vez no en las calificaciones y en el enfoque, pero bueno, es un problema de opinión de cada uno, sino en que sea una meta el lograr aumentar las prestaciones, y lo vuelvo a decir, a lo largo de todo el ciclo de vida. Lo que nos queda claro es que esto tiene que ser parte de un profundo diálogo, donde no solo estén los técnicos, o sea, por supuesto que tiene que estar el BPS, tiene que estar el sistema político, pero tiene que estar lo que hoy están representados en el Banco de Provisión Social, ¿no? O sea, las personas que terminaron su ciclo de vida activa en el trabajo, los trabajadores, los empleadores, o sea, tiene que ser la academia, ni que hablar, en donde podamos ponderar, valorar y también darle el contenido, lo vuelvo a decir, de inversión que tiene esto y de calidad de vida a la gente, y no tomándolo simplemente el aporte a la seguridad social como un gasto, sino buscar dar calidad del ciclo de vida, y donde siempre creo que el papel fundamental son las políticas del Estado, ¿no? No creo un Estado prescindente en esto, creo un Estado que justamente cumpla el papel que el mercado nunca va a aplicar, que es el de generar igualdad de oportunidades, igualdad de puntos de partida y equidad. Eso implica, si lo vuelvo a decir, hacer un profundo estudio de las desigualdades y de las vulnerabilidades intra e intergeneracionales, y acordar, bueno, en base a eso, una hoja de ruta. Una hoja de ruta que creo que tiene que estar planteada en algunos pilares básicos, ¿no? Primero, que hay personas con derechos adquiridos, no estamos hablando de que al que se vaya a jubilar mañana decirle, jubilate hoy porque si no en 3 días perdiste todo. Eso creo que es un disparate, ¿no? Creo que hay derechos adquiridos que hay que tener en cuenta. Y después ir aplicando ecuaciones al sistema que sean periódicas y sistemáticas, garantizando su viabilidad, pero siempre, lo vuelvo a decir, ¿no? Teniendo en cuenta las desigualdades, las vulnerabilidades y las inequidades hoy existentes, ¿no? Estoy de acuerdo que es bueno tener un sistema que esté bien instrumentado, ¿no? O sea, que tenga quien sea el ejecutor, quien sea el generador de políticas y quien sea el regulador, pero para defender a la gente, no para defender otra cosa que no sean los derechos de los ciudadanos, ¿no? Yo nunca creí por una época en este país los organismos reguladores se tomaron como agentes de privatización. Y yo creo que el organismo regulador que tenga ante todo el papel de defender y de controlar la defensa de los derechos de los ciudadanos y la equidad. Y en ese sentido creo que es fundamental trabajar. Queremos ir en un diseño de un modelo flexible que implique incentivos al aporte y al retraso a la jubilación de forma voluntaria, como también, ¿por qué no?, la jubilación parcial, que son herramientas que creo que tienen que considerarse, por lo menos ser manejadas en esta nueva realidad y en este nuevo encaro que debe tener, lo vuelvo a decir, si no nos olvidamos, eliminar las desigualdades, eliminar las vulnerabilidades y ayudar al que corre, sale del punto de partida 10 metros más atrás, 50 metros más atrás, darle mejores posibilidades. Creo que hay que distribuir las cargas asociadas a la protección social de una manera más justa entre las generaciones y bueno, y creo que, como lo vuelvo a decir, cuando uno mira los índices de pobreza que se dan, que son mucho menores que el índice de pobreza a nivel nacional en las personas mayores, y mira lo que pasa en la primera infancia, pucha, me parece que en esa redistribución hay que poner un acento muy grande
en lograr que nuestros gurises de primera infancia tengan una realidad bien diferente y tengan una atención, sobre todo los sectores más vulnerables, mucho mayor, ¿no? Ingeniero Martínez, quedan 2 minutos. Bueno, muy bien. Lo vuelvo a decir, esto ya sustancial que se vele porque los cambios que se impulsen no impacten negativamente a los sectores más vulnerables, lo volvemos a decir por como 14ª vez. Y bueno, y después fortalecer la protección social de los riesgos vinculados al nuevo desafío del trabajo, que era un poco lo que yo mencionaba, ¿no? O sea, y acá esto se une mucho con algo que otros han mencionado, que es que nuestra educación ya no salga del ámbito de primaria, secundaria, UTU y universitaria, que sería otro tema también, tener políticas mucho más integrales y menos compartimentadas del ciclo pedagógico, y que el ciclo pedagógico no solo se mida lo pedagógico, sino se mida lo global, dónde vive, cómo tiene que integrar la familia, qué necesidades básicas tiene satisfechas y cuáles no. Y creo que de la misma forma en esto debe ser encarado de la misma forma. En definitiva, el gran desafío es aprovechar esta oportunidad para desarrollar una protección social mirando todos los ciclos, el ciclo de vida total de la gente, las circunstancias en que nacen y viven cada uno, para atender, como decíamos, de forma desigual, o sea, mejor, con más esfuerzos, a quienes la sociedad no le ha dado oportunidad, o quien quiere, digamos, de nacer en iguales condiciones que otros sectores de nuestro hermoso país, pero que sin duda tiene un montón de problemas por solucionar. Ojalá tengamos la capacidad, con la participación de actores políticos, sociales, institucionales, académicos, avanzar a una solución que tenga estos condicionantes que yo mencioné como punto de partida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Martínez. Muchas gracias, ingeniero Martínez. Ahora, si están de acuerdo, los candidatos tienen 3 minutos más cada uno a modo de conclusión o para responder a aquello que se haya comentado, ¿sí? Comenzamos por el doctor Pablo Mieres, respetando el orden inicial. Simplemente 2 comentarios. Me parece que se han dicho unas cuantas cosas y hay algunos puntos de sintonía que vale la pena destacar. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para generar la igualdad de oportunidades, pero me parece que hay que ir un poco más allá. Hay que tratar de lograr acercarnos a igualdad en los resultados, en el punto de llegada, y eso implica un desafío muy grande en el diseño de las políticas en general. Me parece relevante, y yo diría justo, obviamente, que una sociedad le dé oportunidades iguales a todos, pero también la construcción. De hecho, el Uruguay ha tratado de hacerlo de una manera u de otra a lo largo del tiempo, que es buscar la forma. Por algo tenemos algunos datos del índice de Gini que nos marcan como una sociedad menos desigual que muchas otras en el mundo, ¿no es verdad? Incluso en la región, particularmente en la región. O sea que yo creo que eso es un reflejo relevante, y ahí voy a algo que si bien no tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con la matriz del estado de bienestar, que es la importancia de un trabajo muy potente en la primera infancia. Me parece que ahí está la chance de recuperar la integración social y de reparar la fractura social que el Uruguay hoy tiene y que muchas veces nos hace sentir irreconocibles con respecto a nosotros mismos, ese país fracturado. Entonces, los índices de pobreza entre los niños de 0 a 3 años son mucho mayores que los que tenemos en el conjunto de la población, y eso lleva necesariamente a que esa es una gran prioridad. La construcción de un sistema de políticas sociales muy potente en esa edad donde se define el futuro. Cada vez más los avances científicos nos dicen entre los 0 y los 3 años se establecen los enganches neuronales, los vínculos neuronales que determinan tu capacidad de aprendizaje, pero también tu capacidad de sentir. Y por lo tanto, allí tenemos un desafío mayor, yo diría, la construcción de una política social muy potente
en los niños y sus familias de 0 a 3 años. Y tenemos dos instrumentos históricos que yo creo que hay que potenciar mucho más, que son el Plan CAIF, que ya lleva más de 30 años, y el instrumento de las asignaciones familiares. Y yo creo que ambos instrumentos construidos sobre la base, además de un apoyo a la familia, no solo obviamente al niño, y una reforma educativa muy profunda para que esos niños de 0 a 3 años, con los apoyos potentes desde las políticas sociales, promocionales, se continúen luego en el periplo educativo con una reforma profunda que prepare, que no deje por el camino a los más débiles, porque hoy en día la educación genera deserción tan desigual por nivel socioeconómico que duele profundamente en nuestra historia. Esos eran los aportes que quería agregar. Gracias, Romina. Muchas gracias, doctor Mieres. Vamos ahora a los 3 minutos del maestro Gonzalo Bella. Justamente yo hablaba con el ingeniero Martínez que la actitud de nuestro diputado, desde una óptica totalmente diferente, siempre fue constructiva en el sentido de apoyar toda aquella iniciativa que nosotros entendamos que pueda mitigar los problemas del país. Ustedes saben que acaba de colapsar la red de solicitud de empleos para UPM2. Es interesante porque UPM2 tiene derecho, se lo concedió el gobierno, a incidir hasta en la matrícula y en el diseño curricular de las universidades del trabajo en su área de influencia. O sea que se va entrando en lo público-privado para un poco desmantelar el servicio tradicional de nuestra salud. EDUI 21 apunta a un paso más, es decir, que cada centro educativo dependa de alguna manera del financiamiento de las empresas privadas, se suprime por EDUI 21 el cuerpo inspectivo, se sustituye por una agencia de evaluación educativa, y esa agencia de evaluación educativa tiene un componente privado, lógicamente, esa es la filosofía del Banco Mundial, es la filosofía que se va imponiendo en distintos niveles en nuestro gobierno actual y lo que es la llamada oposición. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa acaba de hablar muy fuerte sobre la inequidad que nosotros tenemos en la educación. Molestó a algunas autoridades del CODICEN, y eso que no tomó algunos indicadores que yo hubiera tomado. Por ejemplo, el creciente grado de agresividad entre los estudiantes y con los docentes, que también es un indicador de calidad educativa. Pero a mí me lo resumió todo una mujer de Tacuarembó cuando me dijo: tengo 4 años de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto que está en segundo de liceo. En ese sentido, nosotros volvemos a defender el derecho de los docentes, al estatuto docente, a un sistema único de evaluación, un sistema único de programa que recupere nuevamente el derecho a trabajar por asignatura, a saber más de historia patria, a saber más de literatura. Por favor, estamos totalmente en contra de las nuevas directivas que abolen la repetición, que obligan a no repetir. Yo lo digo como maestro, un niño de primer año que es inmaduro para los contenidos, no es una sanción la repetición, es consolidar su base para que tenga éxito en el sistema escolar. El problema cuando los técnicos se reúnen sin consultar a los trabajadores, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cosas muy lindas en el aire, pero que no funcionan en la realidad, más que al servicio de las transnacionales que terminan dirigiendo los procesos educativos. Es decir, nosotros creemos que el tema de la seguridad social roza con muchos temas, es como una gota de agua que en su esfericidad refleje el universo y que en última instancia, detrás del debate sobre seguridad social, están los intereses sociales que se defienden. Estamos en un mundo donde avanzan las transnacionales, nos destruyen el Estado, nos transforman en enclaves coloniales, se les entrega todo, desde un tren que va desde su puerto privado a su zona franca privada, rompiendo incluso la soberanía nacional. Estamos en un momento de grandes entregas, pero donde los trabajadores van a tener la última palabra y vamos a recuperar una solidaridad que es la verdadera filosofía de la seguridad social. Era eso nada más. Gracias, maestro Bella. Ahora sí, los 3 minutos para el ingeniero Daniel Martínez. ¿Prendió? Sí, prendió. Muy breve. Yo creo que hay un desafío gigantesco. Bueno, me alegra
que se recalque el tema de la primera infancia de 0 a 6 años, que como yo decía, pucha, hay 17,12 es el nivel de pobreza, contra menos de 8 que es el global, y también la siguiente, ¿no? Porque el de 6 a 12 igual están 15, 14 con algo, 15, que igual es bastante preocupante, y que creo que ahí nos jugamos buena parte de la historia de un país justo y solidario y equitativo. Y después el tema de poder discutir con la participación, yo resalto, no solo a nivel político, tienen que estar todos los actores, ¿no? La cátedra tiene mucho para decir, pero tienen que haber los trabajadores organizados, los empresarios y los jubilados. Me parece fundamental tener capacidad de hacer una discusión donde cada uno tenga, por supuesto, sus prioridades, pero tener la capacidad de encontrar una solución al tema. Yo parto de la base que esto, lo vuelvo a decir, o sea, el gasto en todo lo que es la previsión social, que implica, lo vuelvo a decir, todo el ciclo de evolución de la vida de cada uno de las uruguayas y de los uruguayos, lo tomo más como una inversión, en definitiva es una inversión en calidad de vida de la gente y que cada uno pueda vivir con dignidad. Ojalá, los uruguayos a veces yo la única experiencia que conozco, que si bien se había empezado antes, pero se avaló después cuando nos juntamos los partidos a discutir, fue el Plan Estratégico de Energía que se hizo en el 2008, cuando a mí me tocaba ser ministro, y que luego, cuando se hizo la interpartidaria, 2 años después, se avaló el plan que se había hecho. Hasta ahora, en realidad, nunca hemos logrado demasiados acuerdos en nada. Mi sueño, ojalá que tengamos la capacidad de llegar a acuerdos desprendiéndonos del individualismo y del sectarismo para encontrar propuestas. Y cada vez que veo una botella de plástico digo, ¿cuándo tendremos envases? No tendremos más envases de un solo uso. Estos son los que terminan en los océanos, contaminando los océanos. Simplemente me vino la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos por su presencia y por permitirnos entonces acercarnos a sus propuestas. Sin duda ha sido un gusto y nos dieron elementos para entender y dejarnos pensando en cuáles son sus ideas en materia de seguridad social. Vamos a invitar ahora, para el cierre, a hacer uso de la palabra al especialista de la OIT, Fabio Bertranú. Muchas gracias, Romina. Muy brevemente, primero expresando nuestra mayor solidaridad desde la Organización Internacional del Trabajo con la recuperación en salud del presidente Tabaré Vázquez, también en nombre del Sistema de Naciones Unidas, del cual formamos parte. Agradecer especialmente a los representantes sociales del BPS por la invitación para un cierre muy breve, muy corto, para destacar 3 aspectos muy importantes de este debate. Primero, la importancia central que tiene la seguridad social y el diálogo social y la posibilidad de que haya un debate amplio, un debate constructivo en esta materia, porque este tema está en el ADN de Uruguay, en el desarrollo que ha tenido la seguridad social en prácticamente más de 100 años de historia institucional que tiene la seguridad social en Uruguay, y claramente entendemos que esto refleja el avance que ha tenido en el desarrollo democrático, y es por eso que Uruguay es reconocido como el país que tiene la democracia más madura, más desarrollada de América Latina, y dentro de las más desarrolladas del mundo. Entonces, la importancia de vincular esos logros en la convivencia democrática con el diálogo social y la misma construcción de la institucionalidad de la seguridad social. Ya lo han dicho todos los candidatos, este es un tema central del modelo de desarrollo, es un tema central de los objetivos
que se propone la sociedad uruguaya para seguir progresando. El segundo tema es los éxitos. En democracia también obviamente se traducen en los éxitos en estos indicadores de desarrollo de la seguridad social. El año pasado nosotros hicimos desde la OIT un informe regional que hemos compartido con los actores del mundo del trabajo, en el BPS, en el Ministerio de Trabajo, en otros foros, y por supuesto Uruguay ranquea siempre primero en términos de integralidad, en términos de cobertura de la seguridad social. Pero esto obviamente, y ustedes lo han expresado muy bien, no quiere decir que tengamos que ser complacientes, tenemos que ser críticos de la situación que tiene el sistema, hay que entender cuáles son los desafíos, estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo cada vez más interrelacionados y tenemos transformaciones muy importantes en la economía, en el mercado de trabajo, en la producción. Entonces, hablar de seguridad social también es hablar de empleo y de espacio fiscal. Hablar de seguridad social también implica hablar de política de empleo, de cuáles van a ser los trabajos decentes que tienen que sostener y que son el camino para hacer viable el sistema de seguridad social, pero también hablar de política tributaria y de cómo vamos a financiar el sistema, dado que Uruguay, como prácticamente todos los países del mundo, hoy sostienen la seguridad social con recursos mixtos, tanto de las contribuciones, los aportes y contribuciones del mercado de trabajo como los impuestos generales y otros impuestos específicos. Entonces, nuevamente, este compromiso de poder dialogar sobre seguridad social también implica dialogar sobre el empleo y sobre la política tributaria. Entonces, en ese sentido, qué bueno que esté este espacio para poder dialogar sobre estos temas en sentido mucho más amplio y también prácticamente todos los candidatos han expresado sus preocupaciones y su interés en dialogar sobre esto. Y finalmente, destacar lo que transversalmente también mencionaron todos los candidatos, que es también hablar no solamente de estas tres dimensiones de la seguridad social, la cobertura, la adecuación de las prestaciones, qué tan generosas son, qué tan importantes son para sacar a las familias, a los trabajadores de la pobreza, pero también darles un bienestar en los momentos también de retiro, y también hablar de la sostenibilidad financiera, esas tres dimensiones tan importantes que son parte de las propuestas, pero también hablar de la sostenibilidad social, que es un concepto que tenemos que ir integrando mucho más ampliamente, y sostenibilidad social quiere decir no solamente cobertura, adecuación, sostenibilidad financiera, sino también incluir esta dimensión de diálogo social para que reconozcamos la legitimidad y la importancia que tiene el sistema de seguridad social. En muchos países tenemos diálogos muy intensos en los temas financieros, en los temas de la cobertura, pero los sistemas no están legitimados porque la gente no cree en ellos. Y creo que Uruguay está a la cabeza de entender que esta es una dimensión muy importante y reconocer la importancia que tiene el diálogo social y la gobernanza tripartita que tiene la seguridad social en Uruguay. Fíjense que nadie ha cuestionado ese esquema de gobernanza y por el contrario todos mencionaron la importancia que tiene la contribución que hacen los trabajadores, los empleadores y por supuesto los gobiernos en la construcción de una gobernanza conjunta para finalmente darle esa sostenibilidad social que requiere la seguridad social. Entonces, felicitaciones, ustedes saben que yo me siento parte uruguayo, vivo en Chile y los chilenos me confunden con uruguayo, entonces sintámonos orgullosos de este espacio y de la posibilidad de dialogar intensamente y críticamente sobre los desafíos que tiene la seguridad social para poder darle a estas generaciones, a las futuras, una sostenibilidad social justamente a la seguridad social con diálogo social. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabio Bertranú, representante de la OIT. Bueno, para finalizar, algunos saludos más y agradecimientos a los suplentes de las representaciones sociales en el directorio del Banco de Previsión Social, al doctor Rodolfo Saldain, expresidente del Banco de Previsión Social, a Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Agradecimiento a gerentes y jerarcas del BPS y autoridades de las cámaras empresariales, de ONAJPU, de los sindicatos y de otras organizaciones sociales. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días.